Gracias, presidente. Señorías, nos trae hoy aquí un asunto muy grave, una mala noticia para nuestra democracia. El Gobierno de Mariano Rajoy, no el actual, el anterior Gobierno en funciones, ha incumplido la Constitución. Concretamente, ha incumplido el artículo 94, que dice que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales. El pasado 14 de octubre, señorías, un Gobierno en funciones, sin previa autorización ni consulta a este Parlamento, aprobó la firma del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea, el conocido como CETA. Este es el motivo por el que el grupo al que represento trae hoy aquí una proposición no de ley para hablar de ese acuerdo, del CETA. Un acuerdo que no solo se ha aprobado mediante un procedimiento antidemocrático, sino que implica la definición de nuestro modelo comercial, la definición de nuestras relaciones internacionales y la definición de los derechos que queremos blindar. Blindar y no subastar, que es lo que pretende hacer el Gobierno firmando este acuerdo. Pese al oscurantismo, pese a la jerga de Bruselas, a ese manto técnico que rodea el acuerdo, millones de ciudadanos de la Unión Europea que han conocido su contenido luchan contra este tratado de libre comercio, por el tremendo impacto que tendrá sobre todos nosotros y nosotras. Les recuerdo, señorías, que más de 3,5 millones de firmas fueron entregadas ya a la Comisión Europea el año pasado. En nuestro país, les Corts Valencianes, el Parlament de Cataluña, el Parlament de Balears y el Parlamento de Extremadura y más de 1.000 ayuntamientos, más de 1.000 municipios se han manifestado ya en contra del CETA. Los sindicatos, las organizaciones sociales, ecologistas, agrarias, las pymes, la Asociación de Jueces Europeos, Jueces por la Democracia, todos se han manifestado en contra de este tratado que ha sido concluido sin participación ni consulta alguna con la ciudadanía. 340 asociaciones se movilizaron el pasado octubre para denunciar ese apoyo incondicional al CETA del Gobierno español, entonces, recuerdo, en funciones. Ese Gobierno es prácticamente el mismo que hoy debe rendir cuentas por no consultar a este Parlamento en esta misma Cámara, por no informar sobre las negociaciones de ese tratado, que no es solo un acuerdo comercial, sino que afecta también a cuestiones constitucionales. Y no lo decimos solo nosotros, lo ha dicho también el Tribunal Constitucional alemán. Es muy grave que ese acuerdo económico y comercial y todo el proceso que lo rodea pueda ser incompatible con los tratados europeos y con nuestra propia Constitución. Es gravísimo, señorías. Hoy proponemos, por tanto, en este Pleno una proposición no de ley que insta al Gobierno a paliar, pues corregir, ya es imposible, los déficits democráticos de la aprobación del CETA con el espíritu de que no vuelva a pasar. Que los tratados internacionales tan importantes como este sean primero traídos ante la soberanía popular española, con un control previo del Tribunal Constitucional, que el Gobierno justifique la decisión tomada estando en funciones y que tenga en cuenta las salvaguardas democráticas a las que todavía estamos a tiempo. Medidas también para salvaguardar el mercado agrícola en caso de desequilibrio y, sobre todo, pedimos una consulta mediante referéndum previo a la ratificación definitiva del tratado. Esto va sobre el proceso de aprobación de ese tratado, pero tenemos que pensar también y tenemos que tratar también en esta Cámara el contenido de ese tratado, de los impactos que puede tener sobre la economía española y sobre la economía europea y sobre nuestro Estado de Derecho. El CETA, como denuncia la sociedad civil, modifica nuestra Constitución desde distintos ejes. En primer lugar, desde la soberanía y la quiebra del principio de igualdad y de justicia. El CETA prevé un mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y Estados, denominado Sistema de Corte de Inversiones, por el que las grandes corporaciones pueden denunciar a los Estados por aprobar leyes que puedan comprometer sus ganancias, ni más ni menos. Las demandas no son llevadas a los tribunales nacionales, sino a tribunales controlados por estas mismas corporaciones. Estamos hablando de una justicia privada para las multinacionales, en beneficio de las multinacionales. Eso se llama privilegio y es incompatible con la democracia, señorías. El CETA infringe también la soberanía estatal y la autonomía territorial y local, generando organismos que van a estar por encima de los poderes públicos y con capacidad reguladora sobre ellos.
Cada vez que un Gobierno quiera regular derechos sociales, laborales o medioambientales, algunos de estos órganos, sin ningún control democrático, podrán limitar la actuación pública, sin transparencia en las deliberaciones y sin mecanismos de apelación. Simple y llanamente es un ataque a la democracia y a la Constitución, esa que algunos grupos de esta Cámara dicen defender, pero después se ponen de lado cuando Mariano Rajoy y su Gobierno no solo han firmado este tratado, sino que están favoreciendo su aprobación. Menuda alianza han hecho ustedes, señorías, una alianza contra el pueblo. Nosotros no miramos hacia otro lado cuando se trata de las personas y de sus derechos. Nos preocupa que cuando en esta Cámara o cuando otro Gobierno quiera regular sobre el fracking, la seguridad alimentaria, la pobreza energética o cuestiones de política fiscal, vengan organismos no elegidos por nadie a limitar la capacidad legítima de esta Cámara para decidir políticas y leyes. Por otro lado, señorías, este acuerdo internacional impacta radicalmente sobre el modelo económico. Es un acuerdo que dice que tenemos que avanzar en la privatización de los servicios públicos y menciona, además, específicamente los centros de cuidados y atención a la tercera edad. El Gobierno del Partido Popular, que no quiere proteger las pensiones, pretende encima que nuestros mayores tengan que pagarse los cuidados de su bolsillo. Muy bonito, señorías. Este acuerdo es torticero en mecanismos que van a hacer imposible, además, la desprivatización de servicios ya privatizados, como si no tuviéramos ya pocos problemas con los experimentos de privatización, por ejemplo, de la sanidad, y si no, que nos lo digan a los valencianos y valencianas. Además, distintos estudios señalan que el CETA podría aumentar el coste anual de las prescripciones de medicamentos en casi 600 millones de euros. Este es un acuerdo que impone, además, temerariamente, la liberalización de la contratación pública y de los servicios financieros. El impacto de este tratado será irreversible sobre nuestro medio rural, sobre las pymes, sobre la energía y otros sectores estratégicos y sobre la realidad precarizada de muchos sectores de nuestra población, incluidos también los autónomos, de los que hoy se ha hablado mucho, pero que nadie recuerda cuando se aprueba el CETA. Estamos hablando, en definitiva, señorías, de un acuerdo firmado por este Gobierno sin que haya comparecido nadie ni un minuto en esta Cámara para explicar su contenido ni para escuchar la voz y el mandato del Parlamento, de los representantes elegidos por la gente. Frente al clamor en contra de la ciudadanía, en contra de este tratado de la ciudadanía y de la sociedad civil, nuevamente el Gobierno de Rajoy responde con silencio. Bueno, pues hoy podemos acabar con ese silencio. Les pedimos, señorías, su apoyo para que nuestro Ejecutivo traiga el CETA a esta Cámara, a este Parlamento. Les pedimos su apoyo para que las decisiones que van a afectar a millones de vidas y a nuestra economía no se tomen nunca más sin luz y taquígrafos y, sobre todo, no se tomen nunca más de espaldas a la gente. Tiene que ir acabando. Muchas gracias. Gracias.